La medicina tradicional, la medicina tradicional se enfoca en corregir enfermedades o dolencias a través de medicamentos o cirugías para aquellos doctores que son lógicamente cirujanos. Después de tantos años de estudio y especialización, resulta que nuestra única herramienta como médicos, doctores, es los medicamentos para tratar ciertas enfermedades y hacer frente a muchos problemas de salud. Y claro que esto es para nada mal, porque la medicina ha avanzado tremendamente en este terreno. La medicina tradicional, la común, la que todo el mundo conoce a través de medicamentos, puede restaurar la salud de un sinfín de enfermedades que afectan a gran parte de la población y que sin duda salvan muchas vidas. Es tremendamente fascinante la ciencia que hay detrás de esto. Sin embargo, esta forma de atacar los problemas de salud se puede quedar corta, sobre todo cuando hablamos de las enfermedades crónicas o las enfermedades metabólicas, también conocidas como enfermedades relacionadas al estilo de vida, tales como la diabetes, el colesterol y la presión arterial. Y es aquí donde no se buscan las causas de los problemas y estos medicamentos generalmente van a enmascarar los síntomas, van a corregir ciertos números, ciertos valores, pero el problema de fondo no lo corrigen. Y es el riesgo de que muchos doctores corremos de ver a una persona que tiene muchos problemas de salud y que terminamos recetándole una gran cantidad de medicamentos. Por ejemplo, supón tú que un hombre de 56 años que tiene dolor de espalda acude a un doctor a revisión. Este médico le pide estudios de laboratorio porque resulta que tiene años o meses sin hacerse un chequeo. En esos estudios sale con azúcar alta, sale con el colesterol alto y sale además con la presión arterial elevada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los doctores? Que bueno, estamos tratando de cambiar eso un poquito, prescribir una gran cantidad de medicamentos, por supuesto, o sea que puede salir con 1, 2, 3, 4, 5 y no le debe faltar el losartán y el medicamento para retención de líquidos. Cada vez es más común. Una persona con alguna dolencia va al médico y sale con una recetota de una gran cantidad de medicamentos y de esto es lo que vamos a hablar en esta sesión. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y esto de la polifarmacia es un término que sí existe como tal y existe cierto consenso. Polifarmacia viene siendo aquella persona que toma 3 medicamentos o más al día. 3 medicamentos, no 3 pastillas. Si son 3 pastillas de la misma sustancia, no se podría considerar polifarmacia. Estamos hablando de 3 medicamentos diferentes, 3 sustancias diferentes, cosa que la gran mayoría toma. Conforme avanzando la edad van aumentando las dolencias de manera general, no siempre, y entre más dolencias tengamos o existan, es mucho más fácil que el médico tratante te prescriba medicamento para cada uno de tus problemas. Problema de colesterol, ahí te va una pastilla. Presión, ahí te va otra. Azúcar, otra. No duermes, otra. Tienes dolor de esto, otra. Tienes estreñimiento, otra. Tienes esto, otra. Una medicina, una pastilla por cada dolencia que tienes. Entonces, tomar 3 medicamentos en un día es algo que se ha vuelto casi la regla. De hecho, cualquier persona que vaya, aunque sea por un resfriado común, por una diarrea común, va a salir con una gran lista de medicamentos. La definición como tal de polifarmacia son 3 medicamentos al día o más de 3 medicamentos y no toma en cuenta esto de los suplementos y vitaminas, cosa que lo hemos comentado en otros videos. Yo creo que sí se debería tomar en cuenta porque la gran mayoría de las personas el día de hoy toma alguna vitamina, algún suplemento, omega, complejo, magnesio, etcétera, 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 y que por alguna razón esta definición dice que polifarmacia es tomar más de 3 medicamentos y que eso te puede generar problemas y no toma en cuenta los suplementos, pero los suplementos no son inocuos. Te pueden ayudar, claro, pero también te pueden afectar. Entonces, entre más suplementos una persona tome de forma necesaria, que para eso vamos a exponer algunos puntos que yo considero importantes para que vayan revisando si están cayendo en esta situación de polifarmacia.
Polifarmacia es tomar demasiado medicamento que lejos de beneficiarte te puede traer consecuencias. Yo creo, estoy un poco de acuerdo con esta definición, 3 medicamentos o más en un día, pero también creo que polifarmacia es tomar medicamentos de forma innecesaria, cosa que, insisto, es de lo más común que uno ve en la consulta diaria. Y aquí está el problema que yo mismo me pongo con esta forma de pensar, porque esto me obliga a mí mismo, y yo creo, es la primera recomendación, tanto para doctores como pacientes, en cada consulta revisar uno por uno esos medicamentos si son absolutamente necesarios estarlos tomando o ya no es necesario tomar ese medicamento. En una ocasión, y fue la primera vez que lo pensé de esta forma, y te lo comparto, cuando yo era médico general hace ya algunos años, me acuerdo que donde yo trabajaba llegó una paciente que tenía cáncer de mama que había diseminado a la columna, a la espalda, y que por esa afección no podría caminar muy bien. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo le prescribí dexametasona porque yo pensaba que, ok, tiene un tumor en la espalda, hay que desinflamar esa área. Y un compañero con el cual trabajaba me dijo, oye, pero ¿por qué le diste dexametasona? Además de lo que ya tenía ella, ¿no? Pues porque tiene un tumor en la espalda y porque yo creo que hay que desinflamar y porque le está causando parálisis. Me dijo, pero esas palabras nunca se me van a olvidar y que se las comparto a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de tomar ese medicamento? Yo le dije, pues tiene un tumor. No. ¿Cuál es el objetivo? No, pues desinflamar. Oye, pero ese problema tiene años. Ya le dieron radiación, ya la operaron, ya le dieron quimioterapia. ¿Tú crees que la dexametasona le va a corregir ese problema? Dije, no, pues tienes razón. Yo creo que ya no, a lo mejor es una secuela. Entonces no hay un objetivo para utilizar ese medicamento. Y esas palabras me quedaron bien grabadas. Y yo creo que ustedes mismos podrían hacer el ejercicio. También se los comento porque he visto muchas personas que cuando vienen a consultar traen la lista de medicamentos o bien traen todo su medicamento y suplemento y les voy preguntando uno por uno, ¿por qué tomas este? No, pues este es para la presión, ¿ok? Y este para el colesterol. ¿Y este por qué lo toma? La verdad no sé por qué me lo tomo. O sea, si no hay un objetivo, no hay una meta, no estás tratando de lograr algo con ese medicamento o suplemento de vitamina, entonces probablemente no hay razón para que lo estés consumiendo. Si vas a tomar algo es porque vas a tratar de corregir o aliviar algo. Si no hay un objetivo claro por el cual estás usando esa sustancia, entonces a lo mejor estás tomando de más y estás cayendo en esto de la polifarmacia. Esta es la primera pregunta que hay que realizarnos. A ver, estoy tomando eso, ¿por qué lo estoy tomando? ¿Cuál es el objetivo? Y si no hay un objetivo claro, no hay una meta clara o no hay una razón que justifique por qué seguir tomando, porque no es tomar por tomar. Vas a tomar algo buscando algún efecto. Si no hay claridad en eso, cuestiónate si eso en verdad lo tienes que seguir tomando. En una ocasión, y esto es súper común y cada vez es más común por la misma razón con la cual inicié este video. Nosotros los doctores estamos entrenados para prescribir medicamento. Esto es lo que hacemos todos los días para solucionar problemas o aliviar alguna dolencia. Entonces, en alguna ocasión, una señora me consultó, una de tantas, que se sentía mal, se sentía mareada, dolor de pecho constante, le faltaba el aire, no podía trabajar, no podía hacer sus cosas, no podía dormir, estreñimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando le pregunto qué medicamentos tomaba, pues la lista tenía 13 medicamentos diferentes y aún así se seguía sintiendo mal y cada semana, lo recuerdo mucho, iba a urgencias porque tenía mucho dolor de pecho. Por supuesto que ya le habían hecho todos los estudios sabidos y por haber, valoraciones por muchos cardiólogos, internistas, prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera, y no le encontraban la causa de ese dolor. Como tenía una gran serie de síntomas, pues tenía una gran serie de medicamentos, cada uno tratando de
de aliviar ese síntoma, pero sin corregir la causa. Entonces, lo que le dije, y a veces yo entiendo que quitar medicamento puede ser complicado, problemático y puede generar cierta preocupación. Pero para eso hay que analizar la situación. Entonces yo le dije, mire señora, yo pienso que tiene 13 medicamentos, está tomando casi 30 pastillas al día. 30 pastillas al día, esto no puede estar bien. A mí me parece que hay algo más que no se ha detectado. Y como todos los estudios que usted tiene salen negativos, probablemente lo que usted tenga es estrés. Y efectivamente ella aceptó, dijo, ok, a lo mejor sí, porque ya me buscaron de todo y nomás no, y yo me sigo sintiendo mal. Y empezó a cambiar su entorno, acudió a psicología, empezó a modificar o mejorar su círculo primario, volvió a entrar a trabajar poco a poquito y le fuimos quitando la medicina. Total que al cabo de 3 meses únicamente tenía 3 medicamentos de los 13 que tomaba, ya nomás tomaba como 4 o 5 pastillas al día, pero tomaba 30. Tomaba 30 pastillas y mágicamente todos los síntomas se le quitaron. ¿Cómo es posible que el quitar medicamento haga sentir mucho mejor a una persona? Entre más medicinas se tomen, es más probable que haya alguna interacción o haya efectos secundarios de esos medicamentos. Si estamos tomando, es el segundo consejo, si estamos tomando demasiadas pastillas al día, demasiadas, 5, 10, 15 o 20, obviamente entre más mejor, entre más medicamentos estemos tomando suplemento de vitamina, menos salud tenemos. Porque la salud es el estado de bienestar de nuestro cuerpo. Y si yo requiero 30 medicamentos para funcionar, quiere decir que le falta muchísimo a mi cuerpo. No sé si me estoy explicando. Que yo dependa, que mi bienestar, mi salud dependa de 30 pastillas al día, obviamente estoy exagerando, 30 pastillas al día quiere decir que me faltan muchas cosas. Si mi salud depende únicamente de 2 pastillas al día, estoy mejor que alguien que toma una gran cantidad de medicamentos. Por supuesto que hay medicamentos que son de por vida, pero son contados. Son contaditos los casos y los medicamentos que casi son de por vida. Lo que le estaba sucediendo a esta persona, que tomaba 13 medicamentos y que aún así se sentía demasiado mal, es que tenía un mal diagnóstico. Cuando hay un mal diagnóstico, te vas a sentir mal y esos problemas no se van a resolver. Con un medicamento no se resuelve y ahí te va el otro, y ahí te va el otro, y ahí te va el otro, y el otro, y el otro, y le sigue sumando. Si la historia o la trayectoria que estamos teniendo es de aumentar medicina, aumentar, o aumentar dosis, quiere decir que algo no se está resolviendo y que algo hay ahí. Porque restaurar la salud implica que vamos a requerir menos medicamento y eso también es por lo mismo de los suplementos. Si yo requiero tomar magnesio, potasio, cúrcuma, complejo B, vitamina D, zinc, etcétera, 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 para estar bien, y si yo suspendo esto y no estoy bien, quiere decir que algo me está fallando. A lo mejor la dieta no me está aportando lo suficiente, a lo mejor estoy exagerando con el ayuno, o a lo mejor tengo otra circunstancia, otra situación que me está restando salud y que yo de alguna forma la quiero tapar agregando un bonche de pastillas. Esta señora tenía un mal diagnóstico y por lo tanto tenía un exceso de medicamento. Es algo que también se debe revisar en cada consulta. Así como preguntarnos uno por uno, ¿es tedioso, es cansado, es molesto? Claro que sí, pero no hay otra forma más que ir repasando uno por uno. A ver, tengo este medicamento en esta dosis. ¿Es correcto? ¿Le bajo? ¿Lo suspendo? ¿Por qué lo estamos tomando o por qué yo lo estoy recetando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué trato de lograr con eso? Si no hay un objetivo claro, no hay una meta, algo que yo quiera lograr con ese medicamento, pues entonces probablemente esté de más. Si hay una gran cantidad de medicamento y seguimos sintiéndonos mal, probablemente tengamos un mal diagnóstico. Pero esto es nuevamente la misma historia. Nosotros los médicos estamos entrenados para dar medicamentos. Si te falta el aire, te voy a dar un spray, un inhalador.
Tienes mucho moco, ahí te va otro spray para la nariz o una pastilla para la alergia. Tienes estreñimiento, te va una pastilla para el estreñimiento. Tienes dolor, ahí te va para el dolor. Tienes presión alta, ahí te va para la presión alta. Pero eso en ocasiones no corrige la causa de base. Te voy a compartir otra historia que también va a complementar lo que ya te estoy compartiendo. Tengo un familiar que lógicamente, pues no voy a decir quién, pero tiene 32 años, es mujer, y que tuvo problemas en el corazón por COVID, por infección por COVID, tuvo miocarditis y le generó mucha molestia y decía que le faltaba el aire. Pues al principio nadie le creía porque pues es joven y se miraba bastante bien. El caso es que se fue a hacer estudios, salió con un problemita del corazón, se investigó aún más y sí, efectivamente, ese corazón estaba dañado. Se hizo todos los estudios que el cardiólogo le indicó y al final de eso salió con 5 medicamentos diferentes, 5 pastillas y un inhalador. O sea, de no tener ningún medicamento, de repente sale con 6 pastillas. Es mucha medicina, por supuesto, para el grado de funcionalidad que tiene, porque ella camina, corre, hace sus actividades normales, trabaja, funciona, todo bien. Nada más que tiene una secuelita por el COVID y sale con 6 pastillas. Ahora, también tengo otro familiar, pero es un señor de 67 años que también tiene problemas en el corazón, pero por la presión alta y además tuvo un infarto. Lo mismo, va al cardiólogo, se revisa, le hacen estudios, etcétera, etcétera, y sale con los mismos medicamentos que la mujer de 32 años. Exactamente los mismos, parece receta de cocina. Y esto me hace pensar a mí, ¿cómo es posible que 2 casos totalmente diferentes, uno es mujer, otro es hombre, 32 años, 67 años, por COVID la mujer y acá por infarto y por la presión alta, con estilos de vida completamente diferentes, con funcionalidad completamente diferente, salen exactamente con el mismo tratamiento? ¿Cómo es posible? Parece receta de cocina y esto vuelve al punto. Nosotros los médicos estamos entrenados para tratar enfermedades, no personas. ¿A qué me refiero con enfermedades? En este caso en concreto, en este ejemplo, es el problema del corazón es y esto es lo que yo voy a atender, este problema del corazón, y esto es lo que yo voy a recetar para mejorar este problema del corazón. Y el problema del corazón que estoy viendo acá es el mismo. Aplica el mismo tratamiento, aplica el mismo algoritmo, aplica la misma combinación de medicinas, porque estoy tratando enfermedades, estoy prescribiendo un tratamiento de acuerdo al estudio, de acuerdo a los números que estoy viendo, de acuerdo a los parámetros del laboratorio, pero no estoy prescribiendo un tratamiento de acuerdo a la persona que tengo delante. Porque si vemos a las personas, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su contexto, su estilo de vida, objetivos de tratamiento diferentes, etiologías diferentes. Entonces, si nos ponemos a pensar, voy a tratar a esta mujer tomando en cuenta cómo salió esto, pero el enfoque es ella, es el bienestar de ella. No sé si me estoy explicando, pero esto cambia un poquito el chip. ¿Cómo es posible que se prescriba el mismo tratamiento exactamente igual? Este caso, mujer de 32 años, problemas cardíacos por COVID, funcional, exactamente lo mismo a un hombre de 67 años que se infartó, que tiene presión alta y salen exactamente con los mismos medicamentos. Es por la misma razón que ya estamos platicando, que nosotros los médicos estamos entrenados para prescribir medicamentos para las enfermedades. Eso es lo que tratamos nosotros. Nosotros no tratamos pacientes, no tratamos seres humanos. Lógicamente lo estoy platicando de esta forma porque ustedes saben que yo no pienso así. La atención o el centro del tratamiento siempre es la persona que tenemos en el consultorio. Siempre vamos a tomar en cuenta ese contexto, esas metas y ese objetivo. Y esto es algo que muy pocos médicos, creo yo, observan. Hace poco un compañero que es doctor, es médico internista, que es un colega y que en su momento fue mi maestro y que me enseñó mucho y me sigue apoyando bastante y que algún día lo voy a invitar para que lo conozcan
y que él exponga su punto de vista. Me comentó que hace poco fue a un congreso de diabetes y que en ese congreso la gran mayoría de los doctores concluía o que estaba de acuerdo en que la insulina era el mejor tratamiento más allá de la dieta y más allá del ayuno intermitente. No, la insulina es lo mejor que hay. El ayuno hay que dejarlo al último y la alimentación hay que dejarlo al último. La razón por la cual están de acuerdo en esto es porque el prescribir insulina te va a bajar la glucosa de un día para otro, así rápido. Pero volvemos al mismo punto. Te van a dar un tratamiento para bajar el número y eso es precisamente lo que están viendo. Están viendo tus números, pero no te voltean a ver a ti. Que te digan, eres diabético, requieres insulina y te vas a inyectar de por vida, ¿cómo te hace sentir? Y eso es lo que no entienden muchos doctores. No entienden que las palabras y la forma de decir puede generar un daño irreversible. Y no es la forma, hay que tomar en cuenta lo que tú quieres. Es muy diferente a una persona que se acerca a su médico tratante y le dice, doctor, yo entiendo, tengo este problema, yo entiendo, pero yo quiero tratar de esta forma. Claro, nosotros deberíamos estar de tu lado, a menos de que lo que quieras hacer sea una locura, por supuesto. Pero si es algo racional, es algo posible, es algo lógico, claro, deberíamos de estar de tu lado, porque el tratamiento lo tendríamos que ajustar a ti, viéndote a ti, no viendo únicamente dando un tratamiento, tratando de mejorar un número, sin importar cómo te sientes. El bienestar, eso es lo más importante, cosa que no entienden pues muchos doctores. Entonces, no hay que prescribir, por ejemplo, te voy a cambiar la visión. No hay que prescribir metformina porque tienes la glucosa alta. Por supuesto que no, hay que ir más allá. Si decimos, ¿sabes qué? Te voy a dar metformina porque tienes glucosa alta, sí, porque tienes diabetes tipo 2, ok, va, puede que te sirva, pero es muy diferente a te voy a prescribir metformina porque tienes el azúcar alta, cuando es azúcar alta es porque no estás durmiendo bien. Suena totalmente ilógico. ¿Cómo te voy a dar metformina para bajarte el azúcar cuando el problema que tú tienes es un problema del sueño? ¿No será mejor buscar la forma de que puedas dormir un poco mejor? Porque la metformina pues, no te va a corregir ese problema, evidentemente. Suena muy tonto, pero esto sucede en todo el mundo. Se prescribe medicamento únicamente viendo las cifras, viendo los números, viendo los resultados del laboratorio, pero no analizando un análisis de las causas de ese problema. Metformina para el azúcar cuando el azúcar está alta porque no dormiste bien. Totalmente ilógico. Metformina para el azúcar porque tienes diabetes tipo 2 y porque vas a empezar a revertir, ok, va. En ese contexto me parece razonable. Y esto aplica para cualquier otro problema. Tú vas a dar un medicamento del colesterol, a ver, ¿pero por qué? El colesterol está alto por la dieta, pues mejor corrige la dieta. El colesterol está alto porque tienes un problema endógeno en el cual tu cuerpo produce de más. Ok, va, entonces sí, pero es el menor de los casos. Lo mismo para la presión alta. Te voy a dar un medicamento para la presión alta. Oye, pero tienes la presión alta porque tiene dolor. No veo el razonamiento. Hay que tratar a la persona, hay que ver el contexto. Si no, vamos a caer en el error. Presión alta, pastilla. Colesterol alto, pastilla. Retención de líquidos, pastilla. Lo que tú quieras. Vértigo, pastilla. Dolor de cabeza, pastilla. Es muy diferente prescribir medicamentos de forma temporal en lo que damos un tratamiento para corregir la causa de esos problemas. Hay que preguntar, ¿el medicamento resuelve el problema? Si ese medicamento tiene la capacidad de resolver ese problema o mejorar alguna dolencia, claro, es razonable utilizarlo. Ese medicamento te va a mejorar las cifras, a lo mejor es buena opción utilizarlo, pero por un tiempo en lo que buscas revertir la causa de base. Si vas a mejorar esas cifras, pregúntate, ¿mejorar esas cifras te va a otorgar un beneficio?
Por ejemplo, tomar metformina para bajar el azúcar cuando tu problema de azúcar está ocasionado porque no duermes bien. ¿Acaso la metformina te va a ayudar? Por supuesto que no. Porque si ese problema de sueño nunca lo resuelves, pues el azúcar siempre va a estar ahí. Hay que tomar en cuenta que existen muchos medicamentos combinados. Polifarmacia es tomar 3 medicamentos diferentes en el mismo día. Pero puede ser que ese medicamento que estés tomando esté combinado. Traiga, no sé, losartán con amlodipino, por ejemplo. Esa pastilla traiga metformina con glibenclamida, entonces cuenta por 2, porque estamos hablando de la sustancia. Podrías estar tomando 3 pastillas al día, pero en realidad estás tomando 8 medicamentos al día. Así que hay que ver si esos medicamentos que tú tienes están combinados, porque eso va a aumentar más el número de medicamentos que tienes. Entonces, ¿cuánto es mucho? ¿Cuándo es polifarmacia? Si estás tomando medicamentos para los cuales no hay una meta clara, no hay un objetivo claro, ese medicamento está de más o está ahí de forma innecesaria, porque en realidad lo estás tomando nomás por tomar, no estás buscando algo con esa medicina. Si tienes más de 3 al día, prende la alarma. Si tengo 3 medicamentos, ¿a poco me faltan estas 3 cosas en mi salud? Eso es lo que te tienes que empezar a plantear. Insisto, hay medicamentos que sí son de por vida, por algunas circunstancias, por algunos problemas. Pero siempre aquí no se trata de decir, tengo 3, lo voy a quitar. No, se trata de decir, tengo 3 o 4 o 5 medicamentos, voy a analizar junto con mi médico tratante cuáles de estos puedo suspender, cuál de estos puedo irle bajando la dosis. Hay que analizar eso en cada consulta. Si tomas medicamento para un problema que es corregible y no estás haciendo nada para corregir ese problema, claro que tienes polifarmacia. O sea, ¿qué tal si yo tomo medicamento para mi presión arterial y yo sé que mi presión arterial está alta porque tengo mucho estrés, pero no hago nada por resolver ese estrés? Digo, sí, yo sé que es el estrés, pero pues ni modo, acabo que con la pastilla me controlo. No se trata de eso, al menos yo no lo veo así. Yo creo que siempre hay que buscar las causas y si son corregibles, pues revertir esa condición y bajar el número de medicamentos. Hay algo que muy pocas veces se menciona de los medicamentos y es el número necesario a tratar. El número necesario a tratar, aunque no hay mucha información al respecto porque no es conveniente que se sepa esto, el número necesario a tratar es cuántos pacientes, cuántas personas tienen que tomar esa pastilla para que uno se beneficie. Ejemplo, y no quiere decir que este es el número porque no recuerdo exactamente. Supongamos que la metformina tiene un número necesario a tratar de 10. Quiere decir que le tengo que recetar el medicamento a 10 personas para que uno de ellos obtenga realmente los beneficios de la pastilla. O sea que de 10 personas que les voy a recetar metformina, a 9 no van a obtener el beneficio buscado de ese medicamento. Y este número necesario a tratar lo pueden buscar ustedes en internet y van a encontrar números bastante grandes. Número necesario a tratar de 50, de 49, de 28, de 28 personas que yo les voy a recetar esa pastilla, únicamente a uno le va a beneficiar. Número necesario a tratar para que lo busquen de cada uno de sus medicamentos. Así le ponen losartán, número necesario a tratar en internet y ahí les va a aparecer, dependiendo de dónde lo busquen, diferentes cifras, pero para que se den una idea de esto que les estoy comentando. Si tomas más de 5 pastillas al día, prende una alarma. ¿Por qué tienes tanto medicamento? Insisto nuevamente, hay que analizar la cosa. Esos 5 medicamentos son absolutamente necesarios. Si la respuesta es sí, y esto lo vas a valorar junto con tu médico tratante, adelante, déjalos, porque sí hay tratamientos que son así. Por ejemplo, lo del trasplante de riñón, por ejemplo, tienen que tomar 3 hasta 4 medicamentos. Cuando están en hemodiálisis o diálisis, claro, 2, 3 medicamentos, 2, 3 suplementos, porque te falta mucho en tu salud. Este ejemplo que te acabo de comentar, por ejemplo, una insuficiencia renal te resta mucha salud que tienes que de cierta forma suplir con mucho medicamento.
Verlo de esta forma, si tienes muchas pastillas, quiere decir que te faltan muchas cosas y eso puede que no sea lo más adecuado para ti. Obviamente, si hay 15 o 20, pues ni se diga, ¿no? Hay que buscarle y prende la alarma. ¿Por qué tienes tanta medicina? ¿Por qué te prescriben tantos medicamentos? Ya lo comentamos, una posibilidad es que tengas un mal diagnóstico. Si tú tienes un mal diagnóstico, te van a ir saliendo más síntomas, más dolencias, más complicaciones para las cuales yo te voy a dar más medicina, porque yo como doctor estoy entrenado a tratar tus síntomas con medicamento. No estoy entrenado a buscar la causa de esos problemas. Estamos hablando de enfermedades crónicas o enfermedades relacionadas al estilo de vida. Para otro tipo de enfermedades existen algoritmos diagnósticos y caminitos que podemos seguir para encontrar la causa, pero en cuestión de diabetes, de presión alta, de colesterol, de sobrepeso, pocas veces se busca la causa de fondo. A veces, como en el caso de esta paciente que te comenté, que tomaba 13 medicamentos, corrigiendo el estrés, corrigiendo un problema de salud, le quitamos 10 medicamentos. Corrigiendo un problema de salud, quitamos 10 medicamentos. A veces es uno el problema que te está generando todo eso y que todo eso se está combatiendo de cierta forma con demasiadas pastillas. Caso por caso, hay protocolos de tratamiento que sí involucran mucho medicamento, sí, pero son contados. La gran mayoría de las veces no se requiere tanta medicina. En cada consulta, medicamento por medicamento, suplemento por suplemento, ve repasando. A ver, ¿cuánto? ¿Cada cuánto lo tomas? ¿Cuánto tiempo llevas tomándolo? ¿Es absolutamente necesario? No, pues sí, ok, déjalo. A ver, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué 80 miligramos? ¿Por qué no le bajamos? Ok, entre menos dosis y entre menos medicamento puedas irle bajando, va a ser mejor, por supuesto, porque también esto viene siendo parte de la polifarmacia, que tengas medicamentos en dosis más altas de lo que necesitas. Al tener una dosis mucha más alta de ese medicamento, aparte del beneficio que te estás llevando de esa pastilla, también te estás llevando los efectos secundarios por esa dosis extra que no es necesario. Por ejemplo, a lo mejor los sartán en 100 miligramos al día es mucho para ti. Sí, te controla la presión, sí, sí te la controla, pero 100 es innecesario. Entonces, lo menos que se pueda, a lo mejor 50 es suficiente. Y con 50 obtienes el beneficio y disminuyes mucho el riesgo de efectos secundarios o interacción con otros medicamentos. En resumen, recapitulando, polifarmacia es el exceso de medicamentos. El consenso dice 3 o más al día, pero yo también creo que medicamentos que estás utilizando en forma innecesaria por un problema que puedes corregir, medicamentos que estás utilizando que no saben ni para qué te los dieron y no hay una meta clara, no estás tratando de lograr algo, te lo estás tomando nomás por tomar. Y polifarmacia yo también pienso que es cuando estás utilizando dosis demasiado grandes para ti y que puedes recortar la dosis y mantenerte bien controlado. La clave aquí es revisar uno por uno. ¿Es tedioso? Sí, sí es tedioso, es enfadoso, es engorroso, por supuesto que sí, pero vete preguntando con cada uno de esos suplementos o medicamentos, ¿para qué lo tomo? ¿Qué trato de lograr con este? ¿Tomar nomás por tomar? Por supuesto que no. ¿Tomar para bajar el azúcar? Espérate tantito, ¿pero por qué? ¿Ese azúcar es por el sueño? Pues entonces enfócate en eso. Ese suplemento te ayuda a dormir mejor, adelante. Ese suplemento no te ayuda a dormir mejor, no te ayuda con alguna dolencia, a lo mejor no es necesario que lo estés tomando. Si el doctor con el cual te estás tratando tiene la postura de seguir utilizando los medicamentos sin cambiar, al contrario, porque es el chip que tenemos normalmente, dejarte la medicina de por vida o, si se puede, subirle, porque yo como doctor quiero ver buenos laboratorios, yo quiero ver buenas cifras. No me interesa cómo te sientas, yo quiero ver buenas cifras, lógicamente de sarcasmo, pero es la forma de pensar.
de muchos médicos tratantes. Si es esto, se vale. En algunos países es difícil pedir una segunda opinión o tercera, como algunos pacientes que me han consultado me lo dicen: doc, esta es mi segunda opinión y todavía me falta una tercera opinión. Perfecto, adelante. Entre más cerebros agregues a tu caso, más puntos de vista, mejor va a ser el análisis y probablemente sea mejor la decisión que tú tomes respecto a tu salud. No caigan en polifarmacia, y esto es muy triste. Hay personas que se acercan y dicen: doctor, tengo problema de colesterol, ¿qué me tomo? Y para la presión, ¿qué me tomo? Y para el azúcar, ¿qué me tomo? Y para esto, ¿qué me tomo? Y para esto, ¿qué me tomo? O sea, tienen el chip de únicamente tomar medicamento, pero no hacer algún esfuerzo o algún cambio por revertir esas situaciones. Cuando es eso, uno como doctor no tiene otra opción más que, híjole, no quiere cambiar, no quiere hacer el esfuerzo, pues ahí te va. Y el día que usted quiera cambiar, existe este camino, podemos tratar por este lado, y pues hay gente así, que quiere únicamente la salud en una pastilla. Pues este es el tema de polifarmacia. Cada vez es más frecuente que te receten más medicamentos. Vas al doctor porque tenías dolor de garganta y sales con 6 pastillas. O vas a un examen físico, un chequeo general y sales con 5 medicamentos y tú te sientes bien y te dan así el bonche de pastillas. ¿Por qué te dieron tanto medicamento? Porque no te aunque te sientas bien, porque no te voltearon a ver a ti, voltearon a ver los análisis, voltearon a ver la radiografía, voltearon a ver el ultrasonido, y el tratamiento va enfocado a esto, no te voltean a ver a ti. Si es eso, pide una segunda o tercera opinión. Si crees que es demasiado medicamento porque no te sientes tan mal, nuevamente, revisa uno por uno y pide otra opinión totalmente válida. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Espero no haberte confundido y aportado tantito con este tema. Polifarmacia es el abuso de medicamentos, pero también el abuso de suplementos. Generalmente los doctores no consideramos que tus síntomas, tus molestias, tus problemas sean consecuencia de ese suplemento, consecuencia de ese licuado, de ese jugo, de ese polvo que estás tomando, pero a veces eso puede ser porque recuerda que es una sustancia que, si bien dicen que es para eso, dentro de tu organismo puede actuar de forma diferente. Hay reacciones idiosincráticas o idiosincrásicas, en las cuales son reacciones que no se esperan que sucedan, pero suceden, porque dentro del organismo hay una gran serie de reacciones y factores que están continuamente cambiando. Entonces siempre considera la posibilidad de que esos síntomas sean por uso exagerado de esos medicamentos en cantidad y dosis. Bien, voy a pasar a ver sus preguntas aquí en el chat para aclarar si tienen alguna duda respecto al tema. Ana Irma Sánchez, gracias por estar aquí y qué bueno que le parece interesante esta información. Para mí es una excelente oportunidad de estar aquí con ustedes y compartirles mi punto de vista, aportando mi granito de arena junto a los demás doctores que también tienen la misma línea del pensamiento. Juan Aguilar, gracias por estar aquí. Lidia Mancillas, buenas noches. Y Malcolm 65 igualmente, buenas noches. Nela Siocan nos manda un saludo desde Madrid. Si no recuerdo, si mal no recuerdo, no es la primera vez que usted está aquí. Le mando un saludo y me da mucho gusto que desde allá nos esté contactando. Dice Teodoris Ruiz. Gracias, estoy aquí con toda honestidad, transparencia y humildad compartiendo mi punto de vista, y espero que los ayude en esto porque siento que hay una gran necesidad de que el sistema médico cambie bastante. No es posible ir al doctor y que te receten 7 pastillas cuando te sientes bien. Y esto es, lo repito, porque no te voltean a ver a ti. Están viendo el estudio y se están dando un tratamiento tomando en cuenta esos números de laboratorio y esas radiografías. Y esto es muy triste, que no te tomen en cuenta, que no te volteen a ver, que no vean el contexto y que den un tratamiento como si fuera una receta de cocina, pero pues así sucede.
Lidia Mancilla, sí, la gran mayoría toma más de 3 medicamentos. Es muy común. Dice Ana Elena, durante el primer trimestre de embarazo puede uno tomar selenio. Yo no creo que haya problema, pero le recomiendo acudir con su médico o ginecólogo que le esté llevando el control prenatal y mejor consúltelo con él o con ella. Gloria Elvira, gracias. Gracias por sus palabras. Dice Martín Herrera, dice, buenas noches, ¿por qué cuando como mis alimentos aves me baja el azúcar a rangos normales? Ejemplo, si estoy 115 antes de comer y después de comer me baja a 95. Hay un video que habla sobre la hipoglucemia reactiva. No sé si está teniendo esa situación usted, si no en el canal, chéquelo. Hipoglucemia reactiva, búsquelo, a lo mejor es eso lo que usted tiene y ahí en ese video va a encontrar posibles soluciones para ese problema que me está comentando. Fito Martínez, así es, incluye vitaminas y suplementos. Vitaminas y suplementos no son inocuos, así como pueden favorecer, también pueden perjudicar. El exagerar a veces de los suplementos puede generar ciertos problemas. Dice Juan Aguilar, tiene mucha razón, yo me automedico creyendo que lo necesito, tomo omega 3, magnesio, Invocana, enalapril, vitamina D y una para el hongo. Ya dejé otros, pero hoy dejo todos. Pues tampoco se trata de dejar todos así nomás. Más bien pregúntese uno por uno. Por ejemplo, el omega 3, ¿para qué lo toma? ¿Cuál es el objetivo? Si usted tiene colesterol normal y no tiene hígado graso, a lo mejor no hay razón para que lo tome. El magnesio, ¿acaso hay estreñimiento, problema de sueño, ansiedad, neuropatía? Si no hay nada de eso, a lo mejor no hay razón para tomarlo. El enalapril, hay que ver cómo está la presión arterial, por ejemplo, vitamina D de dedo. ¿Cuál es la razón? ¿Acaso le falta vitamina D? ¿Hay algo con el calcio? ¿Hay algo con los huesos? ¿Acaso es el cortisol? No sé, estoy dándole ideas para ayudarlo a reflexionar por qué está tomando esos medicamentos. Manuel González, gracias por sus palabras. Dice Luz Dari Llano. Buenas noches, tomo enalapril, 5 miligramos, supongo, metrotexato 15, inyección de prednisolona y leflunomida. Déjenme ver si tienen la pregunta acá porque no lo entiendo. Esos son medicamentos que, me imagino yo, tiene artritis reumatoide, que frecuentemente se utilizan para ese problema. Pues hay que preguntarse para qué los está utilizando. Yo creo que es por eso, porque es lo más común, pero puede ser por otra dolencia. Si esa enfermedad, que yo creo que es la que tiene, a lo mejor me equivoco, artritis reumatoide, está prendida o está muy activa, a lo mejor sí tiene que seguir tomando. No vaya a suspender esos medicamentos nomás porque sí, vaya mejor con su doctor o doctora que le esté llevando el caso y pregúntele si la dosis es correcta, hay que subirle, hay que bajarle, o cuál es el plan con los medicamentos. A veces no hay plan. A veces uno va al doctor y ¿sabes qué? Te voy a recetar esto. Por darles un ejemplo, ¿no? Ajá, doctor, oiga doctor, pero ¿cuál es el plan? ¿Lo voy a tomar 2 meses, 3 meses y luego vemos? No, son de por vida. Ahí tienen que empezar a dudar. ¿De por vida? Ah, ok. Gracias, doctor. Ok, inicien el tratamiento y pidan otra opinión. Si ese médico o doctor o doctora no hay un plan de suspender, no hay un plan de bajar medicinas y ustedes no se sienten conformes con esa decisión, busquen otra opinión. Al fin y al cabo, me ha tocado mucha gente que va al doctor, le recetan metformina para la presión, para colesterol, para dormir, para la ansiedad y de todos modos, pues no se lo toman. Mejor pidan una segunda o tercera opinión si es que pueden realizar eso. En algunos países es un poco complicado. Aquí en México hay un poquito más de libertad para ir a otro doctor y buscar una opinión diferente. Dice Teodoris Ruiz, tomo vinagre de manzana por las tardes antes de comer, pero no sé cuánto tiempo se puede tomar. Se refiere a si tomárselo por un mes,
2 meses, 3 meses, por un año? Pues esto va a depender, muy buena pregunta, va a depender del objetivo que usted esté buscando. Si está tomando vinagre de manzana nomás porque sí, no le veo el caso. Si está tomando vinagre de manzana para reducir picos de glucosa, para reducir hemoglobina glucosilada, por ejemplo, a lo mejor sí. Sin embargo, si usted con el vinagre de manzana ya revirtió por completo esa diabetes y no hay picos de azúcar, ya no hay un objetivo que esté persiguiendo. No sé si me explico. Todo va a depender por qué utiliza eso. Hay gente que lo puede utilizar 3 meses, 6 meses, inclusive hasta un año en lo que logra el objetivo. No nada más así. Lógicamente con seguimiento médico para ver cómo están los demás parámetros y porque también el vinagre de manzana, como me tocó, creo que fue el día de hoy, una señora con problemas en los riñones avanzados, y cuando ese es el detalle, la sangre se vuelve un poco ácida y este vinagre de manzana podría acidificar aún más esa sangre y causar más complicaciones si ya hay problemas de riñón avanzado. Entonces, vinagre de manzana, 3 meses me parece un tiempo prudente, pero vaya vigilando. Puede ser que lo tome más tiempo, pero insisto, hay que monitorear por qué lo sigue utilizando en todo caso. Richard Chávez, gracias. Un saludo desde Perú. Dice Alma Resendiz, yo tomaba metformina de 500, 2 al día, y hace 15 días con el ayuno comencé a bajar mi glucosa a 130 aproximadamente, pero en estos días me aumentaron 3 pastillas de 750. Pues no sé por qué, si el azúcar le iba bajando bastante bien con lo que usted me está comentando. Dice, ¿usted cree que ya es mucha metformina? A ver, pues sí, 130 de glucosa y tomarse 3 metforminas al día, pues yo creo que sí sería demasiado medicamento. Y además toma dapaglifosina. Es lo que les decía en este video. Nosotros los doctores estamos entrenados para recetar medicamento y mejorar los números del laboratorio, no mejorar el bienestar de los pacientes. Lo digo, lo repito sarcásticamente porque yo no pienso así, pero gracias por compartir, es un ejemplo de esto, precisamente, exactamente de esto que les estoy diciendo. Más medicina para bajar el laboratorio. Es lo que usted está viviendo, pero si evaluamos el contexto, lo que usted está haciendo y lo que quiere lograr, yo creo que sí es demasiado medicamento. María Dolores dice, yo no tengo diabetes según los estudios, pero cuando como, al rato siento estómago vacío y cuando como siento nervios. No sé si tenga usted picos de glucosa. Los picos de glucosa son subidas del azúcar después de comer mucho más de lo que debería, y esos picos de glucosa pueden hacerla sentir así y luego viene un bajón, o ese bajón también puede hacerla sentir así, o a lo mejor tiene lo que el señor comentó hace rato, hipoglucemias reactivas, y de eso tenemos un video en el canal que le invito a ver. A lo mejor es eso lo que usted está teniendo. Susi Jara, gracias por comentar y qué bueno que lo ha encontrado interesante. Dice Alfredo Díaz, ¿por qué si sufro de presión alta me recetan ibercertán, amlodipina juntas en la mañana? Nos manda un saludo desde Panamá. Mire, la presión arterial, el algoritmo o la recomendación, para lo cual nos entrenan y nos doctrinan a nosotros los doctores es qué tan alto está la presión arterial. Sobrepasa ciertas cifras, dale 2 medicamentos de entrada y no le busques. No sé si sea pues la cifra que usted está manejando de presión arterial, a lo mejor es eso. ¿Y cómo saber? Un monitoreo de la presión arterial. Chéquesela en ayuno y antes de dormir, vaya anotándolo, y ese registro al menos una semana diario, muéstrelo a su doctor, y si él considera que está bien controlado o incluso un poquito bajo, a lo mejor le puede bajar la dosis o bajarle un medicamento. Pues la forma de ajustar ahí la medicina es con el monitoreo de presión arterial.
Marilyn Flores dice que nos saludan desde El Salvador. Tomo 2,000 unidades al día, pero no me baja la glucosa. ¿Por qué será? En el canal he subido varios videos, inclusive en vivos, de que cuando el azúcar no baja hay que pensar o hay que analizar qué es lo que está sucediendo. A lo mejor el primer paso para usted, más recomendable, me imagino que ya cambió la dieta, bajó carbohidratos y empezó a hacer ayuno intermitente. Si usted ya hizo eso y el azúcar no le baja, el siguiente paso es, a veces es el primero, medir el péptido C, ver cómo funciona ese páncreas, cuánta insulina está produciendo, medir resistencia a la insulina, mida su cortisol. Si usted me dice que el azúcar está en 110, 120 y no le baja, a lo mejor es otra cosa, que es bastante común. El azúcar en 110, 120 no a fuerzas es diabetes, puede ser el cortisol y puede ser que le estén dando un tratamiento para una diabetes que no tiene. Estoy nomás dándole posibilidades e ideas que lógicamente se van a confirmar una vez usted tenga los resultados del laboratorio que le acabo de comentar y que en otros videos hemos comentado para saber qué tipo de diabetes tiene y cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que no le deja bajar ese nivel de glucosa? Iván, gracias por sus palabras muy emotivas, le agradezco mucho y qué bueno que ha encontrado interesante esta información, que de todo corazón pues se los comparto. Marilyn Flores, sí, insisto, los estudios para saber qué es lo que está pasando. Y Mercedes Rosas Lezama nos manda un saludo desde Puebla, México. Noris Hernández, buenas noches, espero su pronta recuperación. Cualquier cosa nos avisan, ya sabe. Leonora Jiménez dice que es de República Dominicana. Hace poco que nos sigue, le agradezco. Dice, quisiera que yo encuentre uno aquí como usted, consciente con sus pacientes. Debe haber, pero a lo mejor están escondidos y difíciles de encontrar. Debe haber sin duda alguna. Pero sí se batalla y esto es por la misma forma en que nos educan y nos entrenan. Nos entrenan para ver números de laboratorio y para ver parámetros que no aplica muy bien en este tipo de enfermedades relacionadas al estilo de vida. Terapia intensiva es un contexto completamente diferente. Estando en el hospital es un contexto completamente diferente. Se los digo yo que soy internista y que también me tocó atender a muchas personas hospitalizadas y que pasé por un tiempo en terapia intensiva y que en COVID, por ejemplo, nos tocó atender y recibir a muchas personas conectadas al ventilador. Ahí la medicina pues sí aplica lo normal, lo convencional, pero no en este contexto de diabetes, de dislipidemias, problemas de colesterol o problemas de presión alta. Se abusa de los medicamentos porque también es lo más fácil. Yo como doctor quiero bajarte la presión, quiero bajarte el azúcar, quiero bajarte el colesterol con el mínimo esfuerzo. Y el mínimo esfuerzo es recetándote todo este bonche para que al mes que tú vengas, yo vea tus números abajo y yo sentirme como un dios, aunque eso no te cure a largo plazo. Este fue el episodio de hoy, polifarmacia, un fenómeno y una iatrogenia. Iatrogenia es una complicación causada por la práctica médica que cada vez es más frecuente, que me parece que va a tener que cambiar en los próximos años porque la gente cada vez es más consciente de lo que están recibiendo, cada vez está más informada y más enterada de su problema de salud y de los efectos de esos medicamentos. Les mando un saludo y un abrazo desde la ciudad de Tijuana. Soy el doctor Antonio Cota y los espero este próximo sábado con otra sesión de interés que les aporte algo más de información y cambiar tantito su punto de vista, de ver estos temas que a veces uno se pierde ¿cómo les diré? Pierde el enfoque de cómo corregir estos problemas, porque siempre nos dicen lo mismo. Estos medicamentos son de por vida y no hay nada que hacer, pero resulta que hay un camino
que puede revertir la gran mayoría de estos problemas de enfermedades crónicas sin que se requiera tanta medicina. Muy buenas noches, los espero este próximo sábado. Vamos a hablar del gluten y de los efectos que tiene en el cuerpo, efectos sorprendentes que se los quiero compartir porque me parece que son muy relevantes para muchos de ustedes y que además existe una cierta confusión de que consumir algo sin gluten o gluten free o bajo en gluten no necesariamente es saludable, y que no tenga gluten no significa que te va a ayudar para revertir la diabetes. Les mando un saludo, cuídense mucho y los espero este próximo sábado.